Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Pero, ¿de dónde surge esta idea? Para responder esta y otras preguntas, hoy se encuentra con nosotros el estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Pedro Iván Hernández Hernández. Pedro, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son principios fundamentales que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna y abarcan una amplia gama de libertades y garantías que son esenciales para el desarrollo personal y social. Históricamente, los derechos humanos han surgido y han sido reconocidos de manera progresiva por etapas o generaciones, sin que esto signifique que las nuevas sustituyen a las anteriores. Como primera generación, tenemos a los llamados derechos civiles y políticos, ejemplos como el derecho a la vida, a la libertad de expresión y el derecho al voto. En la segunda generación tenemos a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos buscan asegurar el bienestar social y económico de las personas, como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social, entre otros. Los derechos de tercera generación son derechos de carácter colectivo. Son los derechos de solidaridad y de los pueblos. Estos derechos buscan proteger los intereses comunes de la humanidad y de los pueblos, como el derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, etc. Por último, tenemos una cuarta generación de derechos humanos que comprenden el derecho a la plena y total integración de la familia humana, igualdad de derechos sin distingos de nacionalidad, comprende el derecho a formar un Estado y derechos supranacionales. Por ello, es importante conocer la historia de los derechos humanos porque esto significa conocer la historia de nuestras luchas por la libertad y la justicia. Así que hoy más que nunca, defenderlos es un deber colectivo. Coméntanos, Pedro, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la Corte y la Comisión Interamericana? El sistema es un conjunto de normas, instituciones y procedimientos diseñados para proteger y promover los derechos humanos en los países de América que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Este sistema se compone principalmente por dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. El sistema funciona una vez que una persona denuncia una violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta se encarga de investigar y emitir recomendaciones o bien llevar el caso ante la Corte. La Corte puede emitir una sentencia que incluya medidas de reparación, reformas legislativas, así como garantías de no repetición. La jurisprudencia de la Corte es obligatoria para los estados que han aceptado su jurisdicción. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una herramienta vital para las personas que no pueden encontrar justicia en sus propios países, logrando tener avances importantes en temas de desaparición forzada, feminicidios, pueblos indígenas, etc. Debemos entender que frente al silencio de los estados, la comunidad internacional y la sociedad civil pueden alzar la voz por quienes no tienen acceso a la justicia, aprendiendo que la justicia no tiene fronteras cuando se defiende colectivamente. Pedro, ¿cuál consideras que es la situación actual de los derechos humanos en México? En la actualidad, México enfrenta una grave crisis de desapariciones. Esto se debe en gran medida a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Lejos quedó la Procuraduría de Pobres, promovida por Ponciano Arriaga, que se encargaba de defender los derechos de las personas pobres y marginadas frente a abusos de autoridades y particulares. A partir de 1990, en donde se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su posterior reforma que la elevó a rango institucional, en donde se sustituyó el término de garantías individuales por el de derechos humanos como organismo autónomo, se fueron desprendiendo otras reformas a nivel estatal en donde cada estado iba reformando sus constituciones locales para la creación de sus comisiones estatales de derechos humanos. Hoy en día, México tiene un marco legal avanzado, pero la brecha entre normal y realidad
exige una mayor voluntad política. El desafío es que estas instituciones sean efectivas, autónomas y cercanas a la ciudadanía, especialmente frente a un Estado que aún reproduce violaciones sistemáticas de derechos humanos. Muy bien, ahora platícanos un poco acerca de lo que es la justicia transicional. La justicia transicional se encuentra inspirada por la idea de que no puede haber una democracia sostenible sin verdad, justicia y reparación. Por lo regular, surge después de alguna transición de dictaduras que vienen saliendo de conflictos armados o crisis generalizadas. Consiste en adaptar los principios del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho humanitario a contextos de transición política. La justicia transicional busca cumplir con 4 objetivos fundamentales: conocer la verdad, responsabilizar penalmente a los autores de los crímenes, compensar a las víctimas mediante reparaciones materiales, simbólicas, colectivas e individuales, y la garantía de no repetición mediante reformas a las leyes o a las instituciones. Por lo tanto, la justicia transicional no solo trata de mirar el pasado, es una herramienta que, además de castigar a los culpables, también le da reconocimiento a las víctimas, restaura el tejido social y la transformación del Estado, porque ningún país puede avanzar sin verdad, sin memoria y sin justicia. Antes de terminar, dinos, ¿qué papel tiene el ombudsman en México, frente al gobierno y los servidores públicos y viceversa? El ombudsman no pertenece al Poder Judicial, pero sus recomendaciones tienen un peso político, ético y social relevante. Por lo tanto, es quien se encarga de supervisar la actuación de las autoridades administrativas, investigando si hubo violación de derechos y emitiendo una recomendación a la autoridad responsable. Estas últimas no son vinculantes. Sin embargo, de no aceptarse, se puede acudir al Congreso para generar presión y en algunos casos puede presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia cuando alguna ley viole derechos humanos. Por otra parte, la obligación del gobierno y los servidores públicos se centra en proporcionar información para que el ombudsman investigue. En caso de negarse, puede ser motivo de denuncia administrativa por considerarse obstrucción. El ombudsman actúa como contrapeso democrático, defensor de las víctimas y vigilante del poder público. Su fuerza reside en su legitimidad social, su capacidad de generar presión pública y su papel en la construcción de una cultura de derechos humanos en México. Por último, a manera de conclusión, quiero decirles que deben recordar que el Estado somos todos, pero los derechos se protegen mejor cuando hay vigilancia, exigencia y funcionarios éticos y capacitados. Por lo tanto, defender los derechos humanos y exigir que quienes nos gobiernan lo hagan con justicia, empatía y responsabilidad es trabajo de todos. Quiero dar un especial agradecimiento al profesor Jesús Rivero Casas por su gran desempeño y profesionalismo mostrado a lo largo de este semestre como docente de la materia de Gobierno y Derechos Humanos en México dentro de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en su modalidad a distancia.